Arlan Fick, que está secuestrado, ustedes saben, por el EPP desde hace 22 días, y ella se une, dice: me uní a las actividades que están organizando el movimiento Bandera Blanca, apoyando a la difusión. Arlan y su familia necesitan de nuestro apoyo en este momento, manifestó Dalia Escapini, quien fuera víctima en agosto del 2011 de un secuestro y permaneció 6 días en cautiverio. Vamos a la información económica también, al análisis económico con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Ya está con nosotros el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy buen día a la audiencia también. Economía ilegal y criminal es el tema que va a desarrollarnos hoy, doctor. Así mismo, es importante poner todo el énfasis en ese título, en combatir la ilegalidad y la criminalidad. Resulta que nuestro país es aparentemente muy pacífico, es atractivo para las inversiones en los últimos años, hace un crecimiento con altas tasas de aumento del Producto Interno Bruto. Eso atrae a los inversores extranjeros también, ¿verdad? Y vemos las estadísticas oficiales. El crecimiento para este año está confirmado en 4,8%, que está muy bien. El crecimiento promedio de los últimos 5 años está desde luego en torno al 5%. Pero como nuestra población crece al 1,7%, con ese crecimiento estamos más o menos triplicando el aumento demográfico, es decir, el crecimiento de la población, y eso da un escenario favorable para las inversiones. Lo que pasa es que sin darnos cuenta nos regimos demasiado por los datos oficiales, también los de la Dirección de Estadísticas, que últimamente nos contó que la pobreza en general cayó 10% y la pobreza extrema 8% en 5 años. Ojalá todo eso fuera cierto, ¿verdad? Hay veces que con las estadísticas hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado por lo siguiente: las estadísticas oficiales no tienen otra alternativa que procesar la formalidad y la legalidad. Eso quiere decir, procesan los datos que se registran en las estadísticas oficiales o procesan los datos que se registran en las dependencias públicas. Pero hay una parte importantísima de la economía que no se registra en las dependencias públicas. La parte más inofensiva es la clandestinidad. Es decir, en las zonas rurales es la economía campesina que cultiva productos agrícolas para su propio consumo y cría gallinas, cerdos y a lo mejor una vaca o dos para también su consumo. Esa economía no se registra en las dependencias oficiales, pero no porque sean evasores o anarquistas. Evasores son los que no pagan impuestos, ¿verdad? Y anarquistas son los que rechazan la existencia del Estado. No, simplemente porque la economía campesina normalmente no se registra en las dependencias públicas, ¿verdad? Pero aparte de eso, en las zonas urbanas hay también los así llamados trabajadores informales, es decir, los trabajadores que están trabajando de cualquier manera para sobrevivir, improvisan ocupación con tal de ganar un poco, y son los que venden, por ejemplo, de casa en casa escobas, leche, agua, es decir, todos los servicios posibles que se les ocurra. Cuando hay escasez de agua ya ofrecen agua, si hay escasez de aceite ofrecen aceite, pero lo que generalmente hacen es tocar el timbre para ofrecer frutas o para ofrecer verduras, hortalizas. A veces vienen también con palos de escoba. Es decir, hay una economía urbana que también es clandestina y que no se registra en las dependencias oficiales porque simplemente es una manera de sobrevivir, es un estilo de vida, ¿verdad? Bueno, la clandestinidad no es igual a ilegalidad y mucho menos a criminalidad. Por eso quiero poner énfasis en la entrevista hablando de estas otras dos partes, que son la parte ilegal y la parte criminal, porque en nuestro país están creciendo cada vez más. La parte ilegal es la que deliberadamente lesiona normas de convivencia.
ya sea porque adrede deja de pagar impuestos, a pesar de que tiene que pagar impuestos, son los mega evasores, que dicho sea de paso, son una cantidad impresionante de contribuyentes y la evasión representa ya algo así como casi la mitad de la potencial recaudación. O sea, es muchísima gente la que no paga los impuestos. Pero aparte de eso está el contrabando masivo, pero masivo, no me refiero a contrabando hormiga, sino a contrabando que se hace, por ejemplo, con camiones, con contenedores, con camionetas, con embarcaciones, con barcazas, con lanchas. Es decir, el contrabando empresarial es el que perjudica notoriamente al país, y esa gente que está organizada para deliberadamente no pagar impuestos. Y aparte de eso, esa es la economía ilegal, o sea, la economía que a propósito se hace al margen de los registros públicos, es un delito penal y los responsables deberían ser llevados a la cárcel, de acuerdo con nuestro Código Penal. Sin embargo, no conocemos una sola persona, y hay muchos contrabandistas de fuste, que haya terminado con sus huesos en la cárcel por realizar contrabando. Bueno, la economía ilegal es preocupante porque representa una parte importante de nuestra actividad, pero tanto o más preocupante aún que la economía ilegal es la economía criminal. La economía criminal es la que se lleva a cabo en perjuicio del patrimonio de las personas físicas y jurídicas, es decir, son asaltos a mano armada, son estafas con las que la gente se hace o se apropia del dinero de personas privadas o de personas jurídicas, tanto públicas como privadas, ¿verdad? Ese tipo de negocio criminal está teniendo auge en nuestro país. Y aparte de eso, hay un tipo de contrabando que ya no es solamente introducir mercaderías como bienes de consumo al país, sino que introducen al país o sacan del país mercaderías que están expresamente prohibidas en comercio exterior, como por ejemplo armas, drogas, rollos de madera, pieles silvestres, medicamentos con plazos vencidos, piratería, etcétera. Bueno, esa economía criminal merece llevar ese nombre, porque cuando se hace contrabando de drogas y de armamentos, eso es para destruir la vida de las personas, ¿no? O se las destruye porque se les vuelve adictivas en el consumo de productos que son perjudiciales para la salud, como cigarrillos o como drogas, o porque son armamentos con los que deliberadamente se elimina físicamente a las personas. Bueno, y ahí están las mafias del contrabando de drogas, están las mafias del contrabando de armamentos, y junto a ellas están también las mafias del terrorismo. Cuando el terrorismo se junta con las mafias, esa es una alianza siniestra para el país. No vaya solamente en perjuicio de la seguridad jurídica de las personas de carne y hueso o de las personas físicas o jurídicas, sino que eso va ya en perjuicio de la misma existencia de la democracia en Estado de Derecho, porque echan por tierra todos los valores que todos hemos unánimemente plasmado en la Constitución Nacional y en nuestras leyes y reglamentaciones. Por lo tanto, permitir la vigencia de la economía ilegal o criminal, tolerando el secuestro de las personas, como ahora es el caso de Alan Firk, ¿verdad? O la eliminación física de personas por intereses empresariales, como ocurre con los sicarios, ¿verdad? Eso es tolerar el socavamiento de nuestra convivencia pacífica y de las mismas bases de nuestra democracia. Es importante poner énfasis en eso porque parece como que las autoridades públicas a veces, y también las autoridades privadas a veces, se olvidan de que la parte oculta de nuestra economía, y específicamente la parte ilegal y criminal, es tanto o más poderosa que la parte legal. Concebir políticas públicas y privadas como si no existiera la parte ilegal o criminal es como dar las espaldas a la realidad y a nuestro propio futuro. Sí.
Una última consulta nada más, doctor, porque el viceministro Pablo Cuevas habló mucho esta semana sobre el tema de otro tipo de contrabando y él lo calificaba como el contrabando de servicios y hablaba también de las implicancias que eso tiene, sobre todo para ese sector también profesional que se ve afectado en su trabajo cuando gente viene como supuestos turistas y al final terminan desarrollando labores profesionales sin pagar ningún tipo de impuestos. Eso es cierto. Y aparte de ese contrabando de servicios, está el otro contrabando de servicios que no he analizado, eso lo vamos a dejar para la próxima entrevista. Resulta que el movimiento de la economía ilegal y criminal genera valores en billetes y monedas, no solamente en guaraníes y en pesos brasileños, en pesos argentinos y en reales brasileños, sino también en otras divisas internacionales. Y ese ingente, o sea, es un volumen gigantesco de dinero, se procede al lavado de dinero cuando se lo invierte acá internamente en el país, o se realizan giros ilegales con destino no siempre legal o honesto, sino a veces con destinos non santos. Existe la sospecha fundada que desde la zona de las tres fronteras se realizan transferencias clandestinas o ilegales de dinero, incluso para financiar campos de entrenamiento de grupos fanáticos y del terrorismo internacional también. En esas condiciones, el país que menos se encuentra en condiciones de combatir ese tipo de ilegalidad y de criminalidad, que ya es lo peor que existe hoy en día, es nuestro país. Paraguay no tiene ni recursos humanos ni presupuestarios suficientes para combatir el terrorismo internacional y tampoco los grupos fundamentalistas internacionales. Es verdad. Doctor, muchas gracias por el análisis. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero compartiendo con nosotros la mañana aquí en Tribuna Abierta. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py. 90.1 FM Radio Viva. Yo antes era una línea baja. Solo con esfuerzo y dedicación me convertí en lo que soy hoy. Una línea alta de Copaco. Ahora puedo enviar y recibir mensajes. ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, línea! Además, como soy inalámbrica y no necesito instalación, puedo ir a lugares donde antes no llegaba. Las nuevas líneas